Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar hoy un poco de economía, de la sociedad dominicana, de los programas de desarrollo, de todo ese tipo de cosas. Y para ello tenemos con nosotros a Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Así que él nos va a decir algunas cosas que nosotros les vamos a preguntar. Bienvenido, Pavel. Muchísimas gracias, Geraldino, por tenerme de nuevo acá en el programa. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos que hablar de Pavel, como que Pavel es el hombre que nos proyecta. Ese es el rol del ministerio. Del ministerio, ¿verdad? Es el desarrollo de largo plazo a partir de una planificación, de hacer las cosas bien. Nosotros decimos en el ministerio que lo que no se planifica queda mal. Queda mal. Si queda bien, es una casualidad. Es una chepa. A ver, yo tengo un criterio que lo he dicho siempre. A mí no me gustan, o digo públicamente, no me gusta cuando los gobiernos presentan como logros, por ejemplo, los programas de asistencia social. Yo creo que en la mayoría de los países el crecimiento de los programas de asistencia social indica que la sociedad va involucionando, que hay poco desarrollo. Y mientras más estos programas se extienden, lo que me da la idea es de que estamos envueltos en una vorágine de pobreza. ¿Es así? A ver, yo lo que creo es que los programas de asistencia o de protección social tienen que ser bien dirigidos y tienen que contribuir a superar las causas estructurales que motivan que la población a la cual está asistiendo esté excluida y no logre aprovechar las oportunidades que existen o al tiempo que las oportunidades van apareciendo. Entonces, la asistencia social, la protección social tiene un rol importante que jugar. Ciertamente hay que focalizarlo bien, es decir, tiene que ir dirigido a personas que ameritan una asistencia pública porque sus condiciones de vida son particularmente precarias, que moralmente intolerable para la sociedad, no permite que la sociedad no debe permitir que una parte de su población no tenga el ingreso suficiente como para alimentarse adecuadamente. Entonces, bueno, ahí la asistencia social tiene que hacer su trabajo, pero al mismo tiempo esa asistencia social tiene que procurar fortalecer las capacidades de esa población y generar las oportunidades que no tiene para que la asistencia social, efectivamente, creo que ese es el espíritu de tu comentario, la asistencia social en algún momento no sea necesaria. Exacto. Sino que sea, en todo caso, necesaria cuando hay situaciones de emergencia, cuando hay situaciones de crisis particulares. Debo señalar, por ejemplo, que el gobierno, esta administración de gobierno, aunque lo habíamos venido discutiendo desde hace muchos años, a esta administración de gobierno finalmente le ha tocado implementar el bono de emergencia. Es decir, cuando viene un huracán, una tormenta, una inundación, lo que pasó en San Cristóbal, entonces se implementa un bono especial transitorio de unos pocos meses para asistir a las personas que han sido afectadas por eventos extraordinarios. Yo creo que esa es una herramienta que estamos impulsando, desarrollando, pero ciertamente tenemos que caminar a hacer más esfuerzos por focalizar mejor la protección social y articularlas más sólidamente con programas que ayuden a superar esas condiciones estructurales. Mucho de eso tiene que ver, por ejemplo, con habilidades humanas, construcción de habilidades humanas. Es decir, una población en pobreza extrema pudiera ser que no sea una población que no tenga las habilidades, las capacidades, ni el capital ni los recursos para generar los ingresos. Bueno, ¿qué tú vas a hacer para superar esa condición estructural? Educación, capacitación, microcrédito, ¿ya? Que permita que esa población pues supere esa condición, que no sea transitoria. Es decir, la protección social, la asistencia, tiene el rol de atacar las situaciones transitorias, como lo está haciendo el bono de emergencia. Lo hicimos con Fiona, lo hicimos, repito, con el tema, con la afectación en San Cristóbal, pero al mismo tiempo tiene que atender las situaciones estructurales de fondo, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuestionamientos que le hacen al gobierno, sobre todo partidos opositores,
es el hecho de que el gobierno ofrece una cifra que no alcanza las 700.000 personas del nivel de pobreza en la República Dominicana, ¿verdad? Pero entonces el propio gobierno hace un anuncio de que otorga una tarjeta solidaridad que supera el 1.000.000 de tarjetas. Sí. Entonces, ¿cómo entender esto? Yo creo que lo que pasa es que hay varias cosas que decir. Primero, ciertamente, la población en pobreza monetaria anda por el 20, la última cifra que dimos, precisamente de cierre de 2023, es 23%. Esa es la población total que percibe ingresos por debajo del nivel suficiente para adquirir una canasta básica. Ahora bien, por encima de ahí estamos hablando de que la pobreza monetaria ha crecido. No, ha bajado. Ha bajado. Ha bajado, está en un mínimo histórico hoy. Con respecto de todas las cifras que tenemos históricas, en este momento la pobreza monetaria, que es una dimensión de la pobreza, una forma de medir, que es una forma limitada, útil, permite que la política pública pueda orientar su acción, pero es la dimensión monetaria. Pero, la pobreza monetaria ha bajado, pero sin embargo, los precios de la canasta básica han subido. Lo que pasa es que los ingresos han subido más velozmente que lo que subieron los precios de la canasta básica. ¿Por qué pasó? Porque el mercado de trabajo se recuperó con la pandemia, después de la pandemia, o sea, hubo un aumento en el número total de empleos, ha habido aumentos de salarios consistentes en todo este periodo, y finalmente la inflación fue derrotada. Es decir, ya volvimos a los niveles. Y esa combinación de factores hizo que el ingreso real de los hogares se elevara por encima de lo que se elevó, lo que se elevaron los precios. Cuando digo que la inflación fue derrotada, no significa que los precios bajaron. A veces se genera esa confusión. Significa que la inflación es el ritmo de crecimiento de los precios. Y lo que vivimos en 2021 y 2022 fue un ritmo de crecimiento de los precios anormalmente alto, en buena medida producto de la inflación internacional, aunque también hubo factores de inflación doméstica. En 2023 eso pasó a la historia, volvimos a los niveles de inflación normales en la economía. Entonces los ingresos reales lo estabilizamos, ya estamos en una inflación normal. 2024 va a ser un año macroeconómicamente normal, que es macroeconómicamente bueno para el país, es decir, alto crecimiento con baja inflación. Eso ha sido normalmente lo que hemos tenido en la República Dominicana por los últimos 20, 25 años. Pero en comparación, por ejemplo, con la inflación que se ha dado en los países centroamericanos y de Latinoamérica, la de nosotros ha estado en primer lugar. Yo creo que se han hecho comparaciones al respecto, pero eso también depende de cuál sea la canasta de consumo de cada uno de los países. Yo no he hecho el ejercicio, en el Ministerio no hemos hecho el ejercicio, esa comparación. He visto que otros colegas la han hecho, pero a veces a veces no es comparable. Hay veces que, por ejemplo, una población, en un país que tiene una población en condición de pobreza muy grande y vive en zonas rurales, el impacto de la inflación internacional en esos hogares es menor que en una economía como la República Dominicana, en donde una parte de la canasta de consumo, no solo de alimentos, sino de otros bienes, es importada. Entonces a nosotros, si tú tienes esa canasta más diversificada, que tu población es más de un 80% de población urbana, la inflación internacional penetra más, tiene más impacto en la inflación doméstica que un país donde tienes el 50% de la población rural y una parte importante de esa población cultiva para el autoconsumo. Eso no es el caso de la República Dominicana. Pero volviendo a la pregunta que me hacías. Entonces, ciertamente la población en pobreza es menor que la población que percibe transferencias monetarias. Pero hay que decir que la pobreza no solo se limita al tema de ingresos. Es decir, la pobreza es multidimensional. Y aunque tú tengas un hogar que percibe ingresos de no pobreza, eso no significa que ese hogar realmente esté totalmente bien. Es muy probable que esté cerca de la línea de pobreza, superó la línea de pobreza, ya no tiene el ingreso de pobreza, pero está cerca del nivel de pobreza y tiene limitaciones. Y tiene limitaciones, una población vulnerable. Pero además, la otra razón es que las transferencias que se hacen en la República Dominicana, y eso podemos perfectamente revisarlo y lo hemos estado pensando,
no se hacen en base al ingreso. Es decir, tú, el supérate no identifica un hogar pobre en base al ingreso. Y dice, este hogar no percibe ingresos suficientes y le damos la transferencia, sino que lo que se hace es transferir en base a un índice de condiciones de vida. El SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, lo que hace es levantar información de las condiciones de vida del hogar, no de los ingresos solamente. Entonces dice, ok, este hogar, independientemente del nivel de ingreso que tenga, que es bajo, que puede ser bajo aunque no sea de pobreza, pero tiene unas condiciones en su entorno precarias. Tiene un ingreso inestable, los servicios son precarios, la calidad de la vivienda es precaria y amerita una transferencia gubernamental. A pesar de todos los programas de asistencia social que desarrolla el gobierno a nivel nacional a través de la ADSS, Supérate, todos esos programas sociales, los bonos, todo ese tipo de cosas, tengo entendido que la pobreza extrema en República Dominicana ha aumentado en los últimos años. No ha aumentado. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es el porciento que tenemos? Porque hay datos que lo llevan. La pobreza monetaria extrema se ubica en, no precio si es 3.2 o 3.4% de la población. Es la pobreza extrema, vamos a definir qué es pobreza extrema, monetaria, otra vez, monetaria. Es la proporción de población que percibe un ingreso insuficiente para consumir una canasta alimentaria básica. O sea, es la población que potencialmente pasa hambre. No tiene los ingresos que se estiman, no le dan para comprar los alimentos. La de pobreza general es que no le dan para adquirir los alimentos y los otros elementos que permiten tener una vida digna. La pobreza extrema, según los organismos internacionales, el Banco Mundial, etcétera, estamos hablando de $2 diarios, más o menos, por ahí. La línea de pobreza extrema debe andar por los 3.000 pesos por persona, por hogar, si mal no recuerdo. Entonces hay que llevarlo eso a dólares, hay que llevarlo eso a diario, pero normalmente lo de los $2 es para hacer comparaciones internacionales. Y eso, el problema, y además no son dólares corrientes, sino es una moneda que se llama dólares PPA, que es poder de paridad adquisitivo, que equilibra el poder de compra diferenciado entre todos los países y los iguala. No es un concepto fácilmente entendible. Pero bueno, también se usa el dólar corriente como una línea de pobreza. Entonces la pobreza extrema es 3.4% de la población percibe ingresos de pobreza extrema. No es muy diferente. 3.4. No es muy diferente al que había previo a la pandemia. Con la pandemia todos los indicadores de pobreza aumentaron, pero ya han declinado a un nivel que ha llegado por debajo de lo que era el nivel de la prepandemia. En el caso de la pobreza general, en el caso de la pobreza extrema, se llegó al nivel antes de la pandemia, pero sigue siendo una proporción de población, una proporción baja de la población que está en pobreza extrema, entre 3 y 4%, por ahí oscila. Y además una característica importante de esa población en pobreza extrema es que el movimiento de la economía no afecta mucho a esa población. La economía puede estar creciendo de manera muy significativa y la proporción de población en pobreza extrema no cambia mucho. Igualmente hay una crisis económica profunda y la población en condición de pobreza extrema tampoco aumenta mucho. Una población, ¿eso se debe a que no es parte del aparato productivo? Eso significa que no está plenamente integrada a la economía, que no está adecuadamente integrada al mercado de trabajo, una población profundamente excluida que requiere una atención muy particular de la política pública. O sea que el indicador de pobreza extrema no refleja las condiciones del país en general, sino las condiciones de una población relativamente baja, pero no por eso menos importante, que hay que atender con especial atención. A ver, el país... O sea, piensa en un hogar como este. El país... Una mujer, lo encabeza una mujer que tiene 3 hijos, todos menores de edad, pero al mismo tiempo su madre y su padre en condiciones de discapacidad o limitaciones y vive en una zona rural. No puede incorporar, imposible. Ese hogar está en una condición que necesita una asistencia más especializada, más directa, que le permita salir. Por ejemplo, ahí
protección social, la asistencia social, juega un papel crucial, debe jugar un papel crucial. Bueno, Pavel, el tema de la pandemia a nivel global nos cambió. Y la República Dominicana, pues también como parte de la estructura de países, resultó afectada. Eso a nosotros nos impactó de tal manera que nuestro aparato productivo se paralizó. Tuvimos que depender mayormente de las importaciones. Todavía han aumentado esas importaciones, no hemos reducido, no hemos logrado equiparar las exportaciones con las importaciones y nos ha obligado a variar ciertos sectores productivos. Entonces le pregunto, ¿la República Dominicana tiene en mente algún tipo de variación del modelo productivo para no depender tanto de las importaciones? Yo creo que la pandemia y la pospandemia, con su intersección con la guerra en Ucrania y la disrupción de los mercados energéticos, nos hemos reiterado que hay dos prioridades, tienen que haber dos prioridades de política pública a largo plazo, o dos prioridades, dos objetivos prioritarios de la política pública a largo plazo que tenemos que considerar. Uno es la seguridad energética y otro es la seguridad alimentaria. Tenemos que construir capacidades propias para ser menos vulnerables a los shocks en los mercados energéticos y alimentarios. Lo que pasó con la pospandemia, bueno, también habría que considerar el tema también de los suministros médicos y de salud, sí, como otro elemento. Ese es más, para la República Dominicana es un tema más difícil, porque hay mucho menos posibilidades de lograr altos niveles de seguridad pero bueno, hay también mecanismos internacionales que se pueden ir construyendo. Pero en seguridad energética sí tenemos la posibilidad, porque tenemos mucho sol, tenemos posibilidad de explotar la energía renovable, y luego en alimentos también tenemos la capacidad de poder reducir la vulnerabilidad. Ahí el tema en el alimento, sabemos que nuestra vulnerabilidad está en grasas comestibles, está en maíz, que es el que provee el alimento para la producción principal de proteína animal en la República Dominicana. Y yo creo que esos dos rubros deben ser de alto interés, de cómo podemos ir sustituyendo importaciones de manera eficiente, de tal manera que logremos mayores. Y trigo. El trigo es mucho más difícil. Entonces, si vamos a cambiar la economía, y debemos apuntar a cambiar la economía, esas son áreas en las cuales tenemos que ir cambiando. Otro tema es que también, precisamente por la pandemia, por también la tensión geopolítica, las cadenas globales de suministro y la producción manufacturera a nivel global se está reubicando. Y nosotros podemos aprovechar esa reubicación para posicionarnos estratégicamente, hacer nuestro trabajo y crear las condiciones para que mucha de esa inversión que se está reubicando en el mundo también venga a la República Dominicana. Usted como ministro de Economía, siempre todos los políticos, los oficiales y los de oposición, coinciden en un aspecto, que República Dominicana tiene que hacer una reforma fiscal, que es obligatoria. Esa reforma fiscal tendría que hacerla cualquiera de los candidatos que ganen las elecciones en el 2024, porque estamos con una economía informal creciendo que ya va por el 60%, casi. Entonces, frente a una situación, los gobiernos necesitan más dinero. Sí, mira, voy a repetir lo que el propio presidente ha dicho en más de una ocasión. Hay la necesidad de una reforma fiscal que ataque el lado del gasto, que profundice la transformación del gasto público, también que mejore aún más su eficiencia. Yo creo que se ha avanzado en esa dirección, pero todavía falta mucho por recorrer, que atienda las prioridades por un lado, ¿no?,
que haga más transparente también el gasto. Yo creo que también ahí se ha avanzado, pero hay que irse más lejos todavía. Las herramientas digitales pueden ser un instrumento muy útil para eso, y luego hay que reformar la parte tributaria. Y la parte tributaria, el objetivo de ese esfuerzo tendría que ser elevar. Un objetivo prioritario sería por dos vías, dos objetivos simultáneos. Elevar la recaudación, elevar la presión tributaria, que en la República Dominicana es muy baja, que es un 14-15%, insuficiente. Bueno, pero vamos a suponer que haya una... Pero déjame completar. Hay que elevar los ingresos tributarios, que es decadente, oscilan entre 14 y 15% del PIB, del Producto Interno Bruto. Eso es insuficiente por una parte, pero por otra parte hay que hacerla de forma equitativa, de tal manera que grave a los que más pueden, que vaya detrás de las altas rentas. Entonces, el presidente lo ha dicho como tú bien dices, la oposición, estamos obligados a eso. No significa que si no lo hacemos va a ser una crisis, pero si no hacemos la reforma, puede poner al país, a las finanzas públicas, en una situación complicada y llevarlo eventualmente hasta reducir el gasto primario. Y no es bueno reducir el gasto primario. Hay una cosa, Pavel. Ok, hay que hacer una reforma tributaria, pero sin embargo hay aspectos que los gobiernos no desconocen o no aplican. Por ejemplo, los gobiernos no hacen mucho hincapié en eficientizar la evasión, o sea, cobrar la evasión que hay. Pero también no hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver con mantener una serie de subsidios que ya no son aceptables. Correcto. Yo creo que la reforma tendría que atacar definitivamente, y eso lo ha dicho lo ha dicho todo el mundo, ahí tienen que atacar las exenciones, hay que racionalizar las exenciones. Hay exenciones que son subsidios empaquetados de otra manera, que tienen que otorgarse en base a impactos verificables, en base a rendimientos de esos recursos que el Estado deja de percibir. Entonces ahí hay un área muy significativa. Me estoy refiriendo en este caso especialmente a las exenciones que benefician a sectores productivos. Entonces hay que graduarlo mejor y hay que otorgarlo estrictamente en base a rendimiento para la gente, rendimiento para el empleo, rendimiento para las exportaciones. Entonces sí, definitivamente. Lo de reducir la evasión, la elusión, esa es una tarea que nos toca con o sin reforma. Y es una tarea que tiene que ser permanente. ¿Ya? Ahora estamos impulsando el tema de la factura digital. Eso ya ustedes vieron que aprobaron la ley hace unos meses, se está implementando. Eso debe dar unos resultados importantes, pero sin duda eso es un gran desafío. No solo en la República Dominicana, todos los países en desarrollo de ingreso medio tienen un serio problema con esto. Y hay diferentes causas. Primero, tienes una economía informal importante, que es una economía que es mucho precaria y es difícil de que puedas capturar ingresos de esa población. A veces es muy caro cobrarle a población, incluso población que puede pagar, pero que tiene un ingreso relativamente bajo, que cuesta más levantar los ingresos de esa población de lo que tú vas a obtener recaudando. Lo otro es los ricos. Si los ricos tienen mecanismos sofisticados para impedir que tú puedas gravar adecuadamente la renta de ellos. Y eso pasa especialmente incluso en los países ricos. Y por eso ustedes tienen a la OCDE, ustedes conocen esa organización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el club de los países ricos, obsesionados, con razón, tratando de lograr reformas en esos países para ir detrás de la renta de sus propios ricos. ¿Su despacho ha recibido o tiene en plan o ha participado o tiene alguna posición con respecto a la situación en que se enfrentará República Dominicana a partir de enero de 2025 con la entrada del DERE-CAFTA? Primero, la importación de arroz sin ningún arancel, pero no es solo el arroz, hay otros productos. ¿Cómo va ese negocio? Ese es un área que debe informar a mis colegas del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pero el gobierno está trabajando en encontrar una solución como el presidente lo ha planteado. Públicamente lo planteó en el discurso de rendición de cuentas del año 2023, de que se va a buscar una solución a eso. El gobierno ha estado trabajando, diseñando,
discutiendo diferentes escenarios, diferentes alternativas y esa solución se deberá anunciar oportunamente. Pero si el gobierno no está cruzado de brazos frente a eso y sabemos de las implicaciones que puede tener eso y se planteará una solución. ¿Y qué planes tiene el gobierno, por ejemplo? Porque de acuerdo a todas las encuestas que se hacen, figura entre los principales problemas que tiene la actual gestión de gobierno el tema seguridad ciudadana y el tema alto costo de la canasta básica. En estos dos renglones, ¿qué va a hacer el gobierno para contrarrestar esto? En el caso del costo de la canasta, como dije, cuando tú hablas de que la inflación se detiene o digamos vuelve a su nivel normal, es que los precios no siguen subiendo al ritmo que seguían subiendo antes, sino que entra en un ritmo de aumento normal. Sí, pero frente a pero la inflación está controlada, pero ya no bajan. Claro, el golpe de 2021 y 2022 está ahí. Yo creo que de ahora en adelante es dos cosas. Uno, mantener la inflación bajo control y cuando haya brotes de algún tipo, hacer lo que el gobierno hizo, que es construir un escudo de protección social con subsidios que impidan que los aumentos de precios internacionales se transfieran a los bolsillos de la gente y eso implica recursos públicos. Entonces hay que mantener controlada la inflación o los efectos más nocivos de la inflación, especialmente sobre la población más pobre. Pero hay que elevar los ingresos más velozmente. Y eso significa ir transformando el aparato productivo para que sea un aparato productivo que genere empleos de más calidad, que significa empleos con más ingresos, con más seguridad. Entonces, la apuesta es la continua transformación del aparato productivo. Tenemos que hacer una apuesta fuerte y en eso estamos comprometidos en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con una transformación de la agricultura. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura seleccionando cadenas prioritarias para ir transformando esas cadenas. Eso permite también lograr seguridad alimentaria, como cuando dije de resiliencia, seguridad alimentaria. Bueno, eso va en esa dirección. Hay que modernizar la agricultura de tal manera que genere ingresos más elevados para los productores y eso combate la pobreza y eleva los ingresos de los hogares en general. Tenemos que aprovechar lo que está pasando en el mundo en materia de reubicación de las cadenas, de reestructuración de las cadenas de suministro, movimiento de operaciones manufactureras hacia el continente americano. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y nosotros estamos muy atentos y empujando para atraer inversiones de más calidad al país, pero también creando las condiciones. Para eso podemos extendernos de qué estamos haciendo en otro momento, me imagino que no hay tiempo, pero podemos extendernos qué está haciendo la República Dominicana para aprovechar lo que se llama el nearshoring, que es una oportunidad de reindustrialización, ¿no? Es decir, es un nuevo escenario que no teníamos después del periodo de los 20 años de política neoliberal. Ahora estamos de vuelta a la necesidad de impulsar la industrialización y eso es lo que te permite elevar los ingresos de los hogares. Y la seguridad, bueno, está la reforma policial, que yo creo que es la apuesta fundamental del gobierno, pero eso requeriría una Elisa Contreras, ministro de Economía y Planificación, gracias por aceptar nuestra invitación, muy amable de su parte. Gracias a ustedes por invitarme. Señoras y señores, ustedes, nos vemos mañana.